FM 89.1, Radio Universidad. Y vamos a hablar ahora con Verónica Cruz. Ella es doctora en Trabajo Social, docente investigadora, prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente coordinadora ejecutiva de la red RUGE, Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, y han sacado una publicación que tiene que ver con esto, ¿no? Sobre el desarrollo de políticas de género universitarias. Verónica, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Mauro y María te saludan. Hola, ¿qué tal, Mauro, María? ¿Cómo están? Bueno, por aquí muy bien. Bueno, un gusto charlar con vos en el día de hoy. Bueno, doctora, cuéntenos un poco de qué se trata esta publicación esta iniciativa que entiendo que es de Spotlight, junto a RUGE y la UNA, y que han publicado este libro sobre el desarrollo de políticas de género universitarias. Sí, la verdad que es una producción con varios productos, digamos, en función de la alianza que se firmó en el 2020 entre ONU Mujeres, Iniciativa Spotlight y la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias, que depende del Consejo Interuniversitario Nacional, más comúnmente conocida como Red RUGE. En ese marco, nuestra red, bueno, como ustedes saben, la preside nuestra rectora coordinadora, Sandra Torlucci, que es la rectora de la Universidad de Arte, y en la coordinación ejecutiva, en este caso estoy yo, en nombre de la Universidad Nacional de La Plata, llevando adelante un conjunto de acciones y de políticas que claramente tienen una impronta y un impulso colectivo, digo, ¿no? Del grupo de compañeras de las 63 instituciones universitarias que hoy integran la RUGE y que vamos desarrollando a partir de una agenda debatida en instancias de asambleas anuales y, bueno, sumamente plurales y democráticas. Vamos construyendo un conjunto de ejes de trabajo que nos parecen estratégicos y en función de estos ejes vamos avanzando para institucionalizar las políticas vinculadas a género, feminismos, atención e inclusión de las disidencias. Bueno, en ese marco se produjo este libro y también un informe diagnóstico que releva básicamente el grado de desarrollo que estas políticas tienen en el sistema universitario nacional, teniendo en cuenta que la RUGE surge inicialmente como una red de feministas universitarias autoconvocadas en el año 2015, en un encuentro en la Universidad de San Martín, y luego se formaliza con la incorporación al Consejo Interuniversitario Nacional en el año 2018, con lo cual estas producciones lo que hacen es sintetizar esos debates y esas discusiones, tomando en cuenta que el año 2015 marca un punto de inflexión en vinculación con la agenda de los movimientos feministas, tanto en el ámbito académico como en el ámbito público y de la militancia y de los feminismos populares, donde en el caso de las universidades una iniciativa muy fuerte tuvo que ver con la construcción de protocolos de actuación contra la discriminación y la violencia por razones de género en el año 2015, 2016, 2017, hasta llegar a la actualidad con casi el 80% de las universidades nacionales que integran la red, es decir, sobre ese universo de 63 instituciones universitarias, el 80% cuenta hoy con protocolos de actuación y con la designación o la creación de un área que es bastante diversa, digamos, en cuanto a la nominación. Digamos, hay universidades que son las menos que tienen prosecretaría o secretaría, luego hay otras universidades que tienen direcciones de género, áreas de género o comisiones. Esas son más o menos las 4 figuras que van institucionalizando el conjunto de políticas en materia, y lo que recoge el libro es básicamente ese recorrido desde los inicios al 2020, poniendo en discusión las implicancias de estos debates y de estos avances en el marco de la segunda gran reforma universitaria, decimos nosotras, ¿no? Con un artículo de autoría de Vanessa Vázquez Lava y de Marilén Pérez Tort, que son dos compañeras. Bueno, Vanessa fue de hecho hasta hace muy poquito la coordinadora ejecutiva
de la red RUGE, bueno, como recuperan lo que implica hoy o el desafío que supone esta reforma, una segunda gran reforma en clave feminista, ¿no? Luego hay un segundo... Sí. No, discúlpame, completá, Victoria. No, iba a decir que luego hay el resto de los capítulos que van transitando por discusiones teóricas, metodológicas y políticas respecto de las violencias de género y los feminismos en las universidades. Ahí discutimos estrategias de abordaje, la institucionalización de la perspectiva de género en las universidades, en vinculación con el desafío de la transversalización para pensar una formación profesional con perspectiva de género, con mirada interseccional. Y después hay una segunda parte del libro donde claramente se comparten un conjunto de capítulos, de discusiones vinculadas al abordaje de las violencias, ¿sí? A poder caracterizar el tipo de violencias que se presentan en nuestros ámbitos universitarios, a poder reconstruir el recorrido que fue también como muy rico y muy variopinto hacia la construcción de los protocolos, ¿sí? La multiplicidad de actores que intervienen, cómo se van transitando esos debates, cómo finalmente esos protocolos se materializan en un documento aprobado por los consejos superiores como órganos plenarios máximos en nuestro sistema universitario y cómo más recientemente, a partir de mitad del año pasado, muchos de esos protocolos empiezan a ser revisados a la luz de un conjunto de avances de la agenda feminista. Entre ellas podemos ubicar claramente la ley Micaela, que en el 2015 no la teníamos y hoy coloca un conjunto de desafíos de cara, digamos, a producir las transformaciones en las culturas institucionales, en pos de construir tramas relacionales más igualitarias, que no acepten o que erradiquen los sesgos machistas, sexistas, patriarcales que todavía están muy presentes en la vida social y por lo tanto en la vida institucional universitaria. Y también se va como complejizando, diríamos nosotras, como la caja de herramientas a la hora de pensar las intervenciones frente a las violencias. Y por otro lado hay un conjunto de experiencias situadas que se recogen también a partir de lo que las compañeras van construyendo, algunas vinculadas a los estudios feministas en las universidades nacionales, digamos, cuáles son los desarrollos en investigación, en extensión, en docencia, cómo inciden esos espacios institucionales de producción de conocimiento respecto de géneros y feminismos en la agenda universitaria argentina, ¿sí? Cuáles son también las oportunidades y las condiciones de posibilidad para abordar efectivamente las violencias de género, la presencia, la inclusión y la visibilización de las sexualidades y disidencias en la universidad, cuáles son las políticas, los recorridos conceptuales y las estrategias que nos vamos dando para la ampliación y el reconocimiento de sus derechos. Así que bueno, sí, es un libro que la verdad recomendamos y compartimos porque es producto de un esfuerzo enorme, de un trabajo colectivo de muchísimas compañeras en el espacio universitario, convencidas de fortalecer este trabajo en red, que lo vamos, tal como dice la palabra, como amalgamando desde las propias experiencias, compartiendo también preocupaciones y saberes, y fuertemente en diálogo con los movimientos feministas, con los movimientos sociales, con los procesos que procuran construir una sociedad más democrática, más justa y más igualitaria, digamos. Por ahí van las producciones. Victoria, yo quería saber, porque recién hablabas de algunos... Verónica, perdón. Quería consultarte por el hecho de que recién mencionabas algunos sesgos que se daban en el ámbito universitario. Quería consultarte por el diagnóstico que ustedes han encontrado dentro del ámbito universitario, porque recién hace un ratito con María hablábamos acerca de lo que sucede muchas veces en la escuela, ¿no? Digo, dentro del ámbito universitario, ¿está marcado esa desigualdad tan marcada como tal vez se ve en otros ámbitos? Sí, por supuesto. Sí. Es muy marcada, las universidades no estamos por fuera de la vida social, con lo cual, siendo una institución social, una institución que trabaja centralmente en el campo de la cultura, es necesario que nos
que problematicemos estas lógicas, que desnaturalicemos las violencias, porque efectivamente existen y es un desafío la inclusión de las disidencias sexogenéricas, la inclusión de las mujeres en condiciones de igualdad, en condiciones de paridad, el trabajo respecto de la construcción de las políticas y la participación política de las mujeres, la participación en estudios, en carreras, algunas que están sociohistóricamente construidas desde las representaciones, digamos, desde las significaciones hegemónicas como carreras más feminizadas hacia otras que son de pronto más masculinizadas. No sé, uno podría pensar el campo de las ingenierías por ahí más orientado o más convocante para un público masculino, y el campo de las ciencias sociales, las ciencias de la educación, las profesiones que tienen una fuerte intervención en lo social, quizá más orientado a las mujeres. Bueno, hay como una multiplicidad de desafíos que la universidad viene recogiendo. Por un lado, la ausencia de la propia perspectiva de género en las currículas, digamos, esto que nosotros llamamos la transversalización de los contenidos vinculados al género en las currículas. Por otro lado, la apuesta a esa mirada más desde los feminismos del sur, o esa mirada interseccional para poder ver cómo se van anudando, se van interseccionando las opresiones. Entonces, estudiar en la universidad pública no es lo mismo para una mujer migrante joven, o para una mujer de sectores populares empobrecidos, que para una mujer blanca de clase media. Digo, bueno, ahí hay como un conjunto de desafíos con esto de poder construir esa universidad más inclusiva. Y bueno, los desafíos para remover fundamentalmente tienen que ver con la posibilidad de construir un diagnóstico tal como este informe, como esta investigación que hicimos a pesar del marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero que se pudieron sostener un estudio sobre datos de 60 instituciones universitarias. Se realizaron más de 160 encuestas virtuales, de las cuales, digamos, respondieron 49 rectores y rectores en su mayoría, y rectoras mínimamente porque son muy poquitas. También respondieron ese relevamiento de las propias compañeras que son representantes ante la RUGE, que por tanto son responsables de las políticas de género en sus respectivas universidades, y también integrantes de los equipos interdisciplinarios que tenemos en la mayoría de las universidades, que son quienes implementan o llevan adelante un conjunto de estrategias, en principio de visibilización de las violencias, pero también de acompañamiento, de desnaturalización de las violencias hacia las personas que las padecen, o que hacen las presentaciones ante dichos equipos, denunciando, digamos, ser objeto de una violencia por razones de género. Bueno, también se realizaron entrevistas telefónicas a más de 250 estudiantes, a un número importante de docentes y de trabajadores e investigadoras del sistema universitario de nuestro país, ¿no? Así que, bueno... ¿Qué tal, Verónica? Sí, decime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? María te saluda, buenas tardes. Es María. Importante esto que vos decías, porque estos estudios que se hacen no es una cuestión meramente académica y de producción teórica y conceptual feminista, ¿no? Esto se traduce, se materializa, ¿no? Se traduce en acciones en conjunto, como vos decías, ¿no? En primera instancia, para tener un estado de situación, para hacer visible cuáles son estas situaciones, y por otro lado para accionar antes y después de que las cosas sucedan, ¿no? Por supuesto, sí, eso que decís, María, gracias por auxiliar, porque claramente fue un estudio de investigación, digamos, que supone una investigación-acción y que procura tener una incidencia política, digamos, no es una investigación individual para una carrera individual, que bueno, no tiene también sus méritos y no tenemos por qué deslegitimarla, pero en este caso es un estudio colectivo que procura tener incidencia en la construcción de las políticas universitarias de aquí para adelante, digamos, y a su vez recuperar y visibilizar también en un ejercicio de memoria colectiva todo lo que desde hace varias décadas, no desde el 2015 para acá, sino mucho antes,
los estudios feministas, digamos, toda la cantidad de aportes que hay que están invisibilizados, que actualmente incluso no se trabajan como parte de la literatura universitaria. Entonces es muy interesante también esa mirada que vamos produciendo a partir de este estudio diagnóstico que tuvo estas múltiples dimensiones para dar cuenta de cómo estamos y que, por supuesto, como todo nuestro trabajo es constitutivamente incompleto y requiere ser fortalecido, pero sí nos marca como eso, una fotografía de un momento en relación a cómo estamos y cuáles han sido los avances en estos años desde la creación de la RUGE, que han sido muchísimos. También uno en el fragor del cotidiano a veces perdés de vista todo lo que vas construyendo y cómo se van removiendo un conjunto de obstáculos que al poder tomar un poquito de distancia y objetivarlos con datos estadísticos producidos de una manera rigurosa, bueno, con toda una metodología de investigación cuantitativa y cualitativa, es bien interesante poder mostrar, y también creo que es necesario como producción de conocimiento sumamente valiosa para tomar decisiones en el marco de las políticas universitarias, ¿no? Para el diálogo que nosotras tenemos con nuestros rectores y rectoras, para orientar o fortalecer algunos temas en la agenda de debate de los consejos superiores y, por supuesto, para el propio Consejo Interuniversitario Nacional, del cual depende la red, ¿no? Ahí poder visibilizar estas desigualdades de género y las violencias que se producen y se reproducen también al interior de la universidad pública, que la universidad no está por fuera, como hay cierta creencia mitológica, digamos, que pareciera ser que como a la universidad acceden determinadas personas con determinados recorridos, se suele asociar educación superior como sinónimo de no violencia, y eso la verdad que hay que desmentirlo porque no es así, digamos, ¿no? Tenemos situaciones de violencias cotidianas, en su mayoría violencias vinculadas a lo que la ley nacional ubica y describe como las violencias simbólicas, podríamos decir, o violencias psicológicas, pero que es necesario también poder erradicar, porque si naturalizamos ese tipo de expresión de la violencia, luego también vamos a naturalizar otros hechos más graves, digamos. Está como dialécticamente encadenada una expresión de violencia con otra, digamos, no es que totalmente, uno sino es como una mirada desde afuera, ¿no? De decir, bueno, acá nos sentamos en las universidades a ver cómo otras mujeres, otras identidades sexogenéricas sufren violencia, y esto no es así, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la responsabilidad que tenemos también como universidad, como sistema universitario público, la formación profesional, digo, la mayoría de los profesionales que hoy llevan llevan adelante las políticas públicas de atención a estas situaciones y también desde una mirada integral. Digo, hoy no hay posibilidad de pensar la institucionalidad estatal democrática luego incluso de la reciente creación de los ministerios sin mirada de género. Digo, hay una mirada de género que transversaliza la política de infraestructura, la política educativa ni hablar, la política de salud, sanitaria, de recreación, bueno, en todo eso, la economía feminista, la organización social del cuidado, bueno, hay como una cantidad de aristas que se abren desde las lentes feministas que es necesario que también la universidad las incorpore para poder producir las leyes profesionales que nuestro pueblo necesita y se merece, ¿no? Para poder totalmente esas redes que aparecían como núcleos pequeños proponiendo alguna que otra cosa, hoy esos temas se han instalado, se han centralizado, cumplen un rol central y se han, como vos bien decías, transversalizado, es decir, que esos temas de margen que pertenecían a un grupo que estaba ahí siempre peleando por algo, hoy forman parte de algo mucho más grande, ¿no? Por supuesto, y ahí yo decía también la importancia, que es una dimensión que toma nuestro estudio, aunque es como muy reciente, de la implementación de la ley Micaela, digamos, de la capacitación obligatoria en género para les trabajadores del ámbito público, en este caso delimitando al ámbito universitario. También es bien interesante de ver qué sucede ahí, cómo estamos pensando esos trayectos, entendiendo que una capacitación en género no es una conferencia de 2 horas o un taller participativo y ya, sino también pensarlo y repensarlo desde
desde la educación como un proceso permanente y a lo largo de toda la vida, y que además hay que pensar un trayecto donde efectivamente se toquen esos núcleos duros de sentido para poder desmontar esos mecanismos de dominación, esos dispositivos y prácticas que están muy naturalizados y que se reproducen. Bueno, también el estudio nos dio la posibilidad de hacer un relevamiento de cómo venimos con el desarrollo de la capacitación Ley Micaela en el sistema universitario, y también de avanzar, que en eso estamos un poquito más incipientes, pero hay ya algunos estudios e iniciativas en la construcción de un registro de situaciones de violencia de género para el sistema universitario, digamos, ¿no? Que sea una dimensión a relevar y a registrar permanentemente en proceso, para tener también ahí un dato duro que nos muestre por dónde profundizar las acciones que vamos construyendo. Bueno, y por supuesto que a esto que yo estoy contando, que está reflejado en este informe, se nos suman una cantidad de desafíos en la interlocución permanente que desde la RUGE sostenemos tanto con el Ministerio Nacional como el Ministerio Provincial, digamos, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que es tan grande, que tiene también la mayoría de las universidades del territorio nacional. El diálogo con esos dos ministerios también retroalimenta nuestras agendas y nos permite volver a mirar y reorientar algunos abordajes en relación a las situaciones de violencia que se producen o que se expresan en el ámbito universitario, pero que hay la posibilidad de articular para orientaciones, para acompañamientos, para acciones en el marco de la justicia. Bueno, la verdad que esa agenda se nutre permanentemente, y bueno, más recientemente este desafío que también tenemos entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional, a partir de la implementación de un documento de lineamientos que lo que hace es establecer, digamos, la incorporación de las diversas variables de identidad de género en los sistemas de información universitaria. Ese es un avance sumamente valioso para todas nosotras, y bueno, que como red RUGE estamos empezando a transitar para que ese cambio se produzca y no tengamos la variable binaria en nuestros sistemas de información. Eso es muy importante porque es también como el primer paso para reconocer un montón de otros derechos, ¿no? Digo, eso también, la vinculación de el trabajo en género desde una lectura crítica de los derechos humanos es muy importante también, porque ahí te permite entender esto de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Bueno, si el derecho a mi identidad no está reconocido y visibilizado en un sistema de información de la universidad en la que elijo estudiar o trabajar, eso después va obturando el acceso a otro conjunto de derechos. De nuevo, no es una cosa sin la otra, sino como varias cuestiones a la misma vez que se pueden de alguna manera anudar o fortalecer en tanto y en cuanto tenemos incorporada esta mirada de género en lo que vamos haciendo y en lo que vamos produciendo, ¿no? Doctora, le agradecemos mucho por este ratito con nosotros, la felicitamos por todo el trabajo y sobre todo por la publicación, ¿no?, del libro, que seguramente estará llegando aquí a la universidad y podamos acceder para comentarlo con más detalle. Así que muchísimas gracias por atendernos en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por darnos este espacio que es sumamente valioso, y bueno, volver a reiterar que muchas de las cosas que voy transmitiendo las transmito en este lugar institucional que transitoriamente me toca ocupar, pero que detrás de estas cuestiones que vamos expresando hay un sinnúmero re importante de compañeras que cotidianamente sostienen el trabajo en el territorio de la universidad y en el diálogo con la sociedad civil y con el Estado, que hacen posible estos avances. Si no es en red, sería imposible avanzar. Así que bueno, muchísimas gracias, y por supuesto que les estará llegando la publicación en estos días. Y invitamos también al Instagram, @ruge.sin, con C, ruge.sin, que también ahí es de acceso público, ¿no? Entiendo el libro. Sí. De manera digital, así que interesante, ahí lo pueden encontrar en el link en ruge.sin allí en Instagram, o también en la web, ¿no? Para conocer un poquito más el trabajo
de la Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. Verónica, un beso grande, muchas gracias. Un beso grande, gracias a ustedes. Verónica Cruz, doctora en Trabajo Social, docente, investigadora, prosecretaria de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata, también coordinadora ejecutiva de RUGE, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, destacando, ¿no?, esta publicación acerca del desarrollo de políticas de género universitarias, que lo pueden encontrar allí en @ruge.sin en Instagram. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.